Tengo una la pereza. ¿Qué pereza va a tener si ni siquiera he subido video hace como ya 3 meses? Así que vamos a hablar acerca de una película que la verdad a mí me marcó mucho en la infancia y que yo ahorita ya no me acuerdo porque yo la verdad ya estoy muy viejito. Esta película es Aladdin, una película que resurgió a Disney en el año de 1992, realizada en un formato digital que recaudó más de 500 millones de dólares. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver Aladdin con lo que vamos a hablar aquí en este video? Pues que me encontré, mientras vagaba por internet, me encontré algo súper genial que la verdad me interesó y por eso estoy haciendo este seguro video. que esta historia Aquí os les dejo resulta un familiar. pequeño clip. Porque hace unos meses hablé de cómo a Richard Williams le hicieron la misma jugada con el proyecto de toda su vida, una película titulada El ladrón de Bagdad, y que finalmente acabó estrenándola Disney maquillada y titulándola Aladdin. Así que prepara tus palomitas y siéntate conmigo porque en este video te voy a contar cómo Aladdin pudo haber sido un plagio de la película del ladrón y el zapatero, además de poder haber sido un gran clásico en el cine animado. Estas películas son muy parecidas y les voy a explicar por qué. Lo primero es que tienen la característica del sufismo, o dicho de otra manera, que toda la película tenga un aspecto espiritual o al Medio Oriente, que sería de la parte del Islam. El carácter y la historia de los personajes de las dos tramas son muy iguales. Primero está nuestro protagonista, el cual es un proletario de bajos recursos que se enamora de una princesa y al final salva al pueblo. También que el rey es manipulado pues por un ente, como en las dos películas. En este caso sería Zigzag y Jafar, que tienen una semejanza muy parecida. Mejor dicho, mírenle esa cara, mijito. Es que eso es plagio. Además, la esencia malvada del personaje es la misma en los dos. Y hasta tienen el mismo pájaro y buscan las mismas intenciones, como dañar la trama de la película, dañar la vida del pueblo, mejor dicho. Buscan crearse de su propio imperio capitalista. Y yo no argumento el plagio porque las películas tengan que ver con el tema de el sufismo, sino que muchos de los personajes tienen pues apariencias muy similares y también algunas escenas de la animación son muy parecidas. Buscan lo mismo y al mismo tiempo las formas, los movimientos, hasta digamos como decir la esencia de la película es como muy similar en el aspecto de la animación. Pero lo curioso de estas películas no es su similitud, es su historia, porque a lo largo de la creación del ladrón y el zapatero hubo muchos conflictos entre la financiación y el diseño de los primeros personajes. Además de que es mucho tiempo que ha estado en producción esta película, 31 años. Así que se lleva al récord Guinness a la película con mayor tiempo en producción. Y lo interesante de esta película es que esto no es una película plagiada. Y les diré que Disney se quedó con los derechos de la película y transformándolo en La princesa del zapatero, película que tiene hasta cantos en personajes que deberían ser silenciosos, que no deberían hablar. Y bueno, eso es verdad, me tuve que ver las dos películas de la pinche misma película para saberme y darme cuenta que eso fuera verdad. El caso es que en 1964 el productor de El ladrón y el zapatero, que es Richard Williams, ya tenía un equipo de animación porque ellos hacían cortos y animaciones para otras compañías de índole comercial y también pues de lo que saliera para poder subsistir. Entre ellas está La Pantera Rosa, película muy famosa del año 1964 por su gracia cómica. Richard se enamoró de un libro acerca del sufismo que hablaba sobre anécdotas y experiencias que tenía Mullah Nasruddin, donde dejaría una enseñanza bajo los cuentos árabes. Así que esa era la idea para partir en su primera película, que se iba a llamar El increíble Nasruddin. Pero tuvo problemas con los derechos de los personajes. Y por eso tuvo que cancelar este proyecto que ya tenía hasta financiación con Paramount Pictures. Desde, no me acuerdo muy bien la época, pero es entre 1964
y hasta 1972. Entonces tuvo que volver a hacer otro proyecto, el cual tenía que tener distintos personajes porque si no iban a caer en una infracción de derechos de autor, señores. Al ver esta problemática, él cambió su proyecto a El ladrón de zapatero. Robert está en el mismo lugar que empezó y ni siquiera tenía dinero como para empezar a financiar su proyecto con animadores, diseñadores y poder ya tener una idea. El caso es que intentó financiarlo por medio de personas que tuvieran un gran monopolio de la parte arábica, pero no lo consiguió. El tiempo fue pasando hasta que ¡boom! Warner Bros. Se interesó en los trabajos que él hacía y le propuso que hiciera animación para la película ¿Quién mató a Roger Rabbit? Y esa película fue un éxito total. Y gracias a esto él se ganó un Oscar y al mismo tiempo pudo proponerles a Warner Bros. Que financiaran la película El ladrón y el zapatero. Cabe resaltar que la compañía de Disney antes había contratado a algunos animadores en el estudio de Robert Williams porque les dio unas mejores ofertas laborales y esto provocó que algunos de los diseños para la película El ladrón y el zapatero hubieran sido bases para la película Aladdin, porque en ese tiempo no se había inventado otra película que tenía temática arábica. La única que estaba en producción primero era El ladrón y el zapatero, así que los animadores, por falta de creatividad o lo que fuera, tomaron algunas animaciones o diseños como esta escena que están viendo, o por ejemplo el ladrón y el mono tienen cosas en común como cuando se roban las cosas. También el zapatero en la escena cuando él le da un pedacito de pan a un ratoncito cuando está en la cárcel, eso también pasa con Aladdin, solamente que se lo da a unos niños y él está en una ciudad, y eso representa la bondad en los dos personajes. Para no extendernos en la historia, mientras se producía El ladrón y el zapatero se estaba produciendo Aladdin, así que al ver esto, la compañía que estaba financiando esa película, Completion Bond, abandonó el proyecto debido a la competencia que ejercía la película Disney Aladdin, por lo que Warner Bros. Despidió a Richard Williams debido a la falta de 15 minutos de cortometraje. Así que Completion Bond completó la animación bajo la dirección del animador Fred Calvert, donde se contaba algunas escenas de la película principal, que al final fue distribuido como The Princess and the Clover. Después le vendió los derechos a Miramax, que es una empresa asociada a Disney, y hizo que esta película fuera como un comercial barato o un cuento para niños mal hecho, titulándose El Caballero Árabe. Esto le quitó a la esencia a la película, que iba para un público mucho más adulto, porque hay referencias que la verdad son no aptas para niños al principio de la película. El lado bueno es que Gilchrist, un fanático de esta película, rezapateó esta película llamándolo El ladrón y zapatero reestructurizado, que contenía algunas escenas eliminadas y animando algunos pedazos del guión que no estaban en la película. Ahora vamos a dar mi opinión. Yo opino que Disney hizo una jugada muy interesante en este caso, porque al final se quedó con los derechos de la película, porque como dije, Miramax es parte de Disney. Y si no hubiera pasado esto, hubiera podido demandar a Disney. Pero como todos saben, Disney tiene los mejores abogados del mundo. Además, ellos nunca admitieron que habían sacado referentes de la película El ladrón y el zapatero. Únicamente se refiere a que ellos, la historia y todo lo que tiene que ver con los personajes, lo sacaron de otras fuentes, como por ejemplo Jafar, que lo sacaron de una persona, un actor. Aún así, yo no lo creo. Sé que oír a un morrito de 15 años es muy feo, pero bueno. Así que espero que le haya gustado el video. Por favor, profe, colóqueme buena nota. De así como 12 horas. No, 4 días haciendo este video. Así que miren los videos que voy a dejar ahí en la descripción, porque ahí es donde saqué la información. Y sin no más, me despido.